La Segunda Guerra Mundial. Sin duda, el conflicto más destructivo de la historia de la humanidad. Su escala fue global, y su brutalidad simplemente inimaginable. Pero la gran pregunta es, ¿cómo llegó el mundo a ese punto? Para que nos hagamos una idea de la magnitud, se estima que más de 70 millones de personas perdieron la vida. Es una cifra tan abrumadora que cuesta incluso comprenderla. Detrás de cada número hay una vida, una familia entera, una historia que se cortó de raíz. A ver, esto no fue cosa de un solo día, no fue un único evento, sino más bien una cadena de acontecimientos, como si fueran fichas de dominó cayendo una detrás de otra. Así que para entender cómo se prendió la mecha, tenemos que seguir el rastro de esas fichas, una por una. La primera ficha de dominó, la que lo empezó todo, se colocó mucho antes de 1939. Para encontrar su origen tenemos que retroceder al final de la Primera Guerra Mundial, a esa paz tan frágil que se firmó sobre sus cenizas. Muchos historiadores sostienen esta idea y la verdad es que tienen bastante razón. El Tratado de Versalles, el que supuestamente debía cerrar la Gran Guerra, no resolvió ninguna de las tensiones de fondo. Más bien todo lo contrario. En Alemania lo que hizo fue sembrar un sentimiento de humillación profundísimo y, claro, un deseo de revancha enorme. Y aquí es donde la propaganda se convierte en una herramienta increíblemente poderosa. Empezó a circular el mito de la Dolchstoßlegende, o sea, la puñalada por la espalda. Esta idea permitió a los nacionalistas construir un relato muy conveniente. La culpa de la derrota no era del ejército, sino de traidores internos. Y esto, claro, minó por completo la legitimidad de la nueva República de Weimar desde el minuto 1. Y es que la magnitud de la humillación fue total. No fue solo una condición, no. Fue un paquete completo de imposiciones que, básicamente, estrangularon a Alemania. La dejaron ahogada económicamente, mutilada territorialmente y desarmada. El caldo de cultivo perfecto para el resentimiento y el extremismo estaba servido. La siguiente ficha en caer fue económica, una auténtica catástrofe mundial que funcionó como un acelerador, empujando a sociedades enteras hacia ideologías radicales y líderes que, por supuesto, prometían soluciones drásticas y rápidas. Pensemos un momento en esta cifra: 45%. Casi la mitad de la población activa sin trabajo. La desesperación en las calles tenía que ser absoluta. Y en medio de ese caos, los partidos extremistas, que ofrecían respuestas muy simples, culpables muy claros y promesas de recuperar la grandeza nacional, pues encontraron un público totalmente receptivo. Este gráfico es la prueba visual, es que no se puede explicar mejor. Miren el salto. En 1928, el partido nazi era algo marginal, casi irrelevante. Pero la crisis económica lo catapultó hasta convertirlo en la fuerza política más grande de Alemania, y todo en solo 4 años. La correlación es directa y, la verdad, da bastante miedo. Pero ojo, que esto no era un fenómeno que pasara solo en Alemania. En Italia, Mussolini soñaba con resucitar el Imperio Romano. En Japón, los militares veían la conquista como la única salida a sus problemas. El mundo, poco a poco, se estaba llenando de potencias muy agresivas con ganas de expandirse. La siguiente ficha del dominó fue la inacción. Con cada agresión, las potencias expansionistas ponían a prueba a la comunidad internacional. Y la comunidad internacional, una y otra vez, fallaba en su respuesta. Básicamente, miraba para otro lado. Esta cronología es que muestra un patrón clarísimo: Japón en Manchuria, Italia en Etiopía, y luego Hitler, que fue paso a paso desmantelando Versalles. Cada agresión que quedaba sin respuesta convencía a las potencias del eje de que las democracias occidentales, todavía traumatizadas por la Primera Guerra Mundial, harían cualquier cosa por evitar otra guerra. Y aquí tenemos la frase que se ha convertido en el símbolo de esa política, la llamada política de apaciguamiento. Chamberlain volvió de Múnich de cederle los Sudetes a Hitler creyendo de verdad que había salvado la paz. La realidad, sin embargo, es que solo había comprado un poco de tiempo, y a un precio terrible. Y aquí quedó demostrado el catastrófico error de cálculo. La invasión del resto de Checoslovaquia dejó meridianamente claro que las ambiciones de Hitler iban mucho más allá de unir a los pueblos de habla alemana. Lo que quería era dominar Europa. El apaciguamiento, como estrategia, había fracasado de forma estrepitosa. Y así llegamos al punto de no retorno. El fracaso del apaciguamiento obligó a Francia y Gran Bretaña a trazar, por fin, una línea roja. Pero un último y sorprendente giro diplomático iba a preparar el escenario para la catástrofe final. Este fue el movimiento que dejó al mundo en estado de shock. Dos enemigos ideológicos mortales, el fascismo y el comunismo, firmando un pacto de no agresión. Pero la clave estaba en el protocolo secreto. Acordaron repartirse Polonia. Esto le dio a Hitler luz verde para invadirla sin miedo a luchar en 2 frentes a la vez. El destino de Polonia estaba sellado.
Y a partir de ahí, todo se precipitó. Sucedió a una velocidad de vértigo. Hitler, envalentonado por su pacto con Stalin, seguramente creyó que Gran Bretaña y Francia volverían a ceder. Pero esta vez se equivocó. Su invasión de Polonia fue la gota que colmó el vaso. La guerra en Europa había comenzado. La tragedia para Polonia fue total. Mientras su ejército luchaba desesperadamente contra la invasión alemana en el oeste, los soviéticos atacaron por el este. El país fue literalmente aplastado entre dos potencias totalitarias, convirtiéndose en la primera gran víctima de esta cínica política de poder. Y este es el coste humano inmediato, porque más allá de los ejércitos, de los pactos y de la geopolítica, la invasión desató una brutalidad instantánea contra la población civil. Este testimonio nos recuerda que la guerra no va de mapas y estrategias, va de vidas humanas destrozadas. Bueno, y después de ver toda esta cadena de desastres, queda la pregunta: ¿por qué importa entender todo esto? No es solo un ejercicio de historia, es una lección vital sobre lo frágil que es la paz y sobre las señales de advertencia que suelen preceder a los grandes conflictos. Si lo pensamos, cada una de estas fue una ficha de dominó crucial, un tratado de paz vengativo, una depresión económica devastadora, una política internacional fallida y un pacto totalmente cínico. La suma de todas ellas hizo que la guerra fuera prácticamente inevitable. Y esto nos deja con la pregunta final, la que realmente importa. La historia, dicen, no se repite, pero a veces rima. Reconocer estos patrones del pasado es, quizás, la mejor herramienta que tenemos para intentar no volver a tropezar con las mismas piedras en el futuro. Hoy, en Cuadernos de la Historia, nos sumergimos en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver, de forma resumida, cómo empezó, cómo se desarrolló y cómo terminó el conflicto más devastador de la historia. Una guerra que casi 80 años después sigue moldeando el mundo en el que vivimos. Y esa es, en el fondo, la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Porque entender el pasado no es solo un ejercicio de memoria, es la única forma de comprender de verdad el presente. Y la Segunda Guerra Mundial, bueno, es la clave de casi todo lo que nos rodea hoy. Venga, pues vamos a meternos en faena. Para no perdernos, esta será nuestra hoja de ruta. Empezaremos con las causas, con esa mecha que se fue encendiendo poco a poco. Luego veremos el avance imparable del eje, el momento exacto en que la balanza empezó a cambiar y, por supuesto, el camino hacia la victoria aliada. Es nuestro plan para los próximos minutos. Empecemos por el principio de todo, porque el primer disparo de la Segunda Guerra Mundial no se produjo en 1939, ni de lejos. Sus raíces son mucho más profundas, y hay que buscarlas en las cenizas de la Primera Gran Guerra. Exacto. Muchos historiadores lo ven así. No como dos conflictos distintos, sino como una única y terrible guerra de 30 años con una tregua muy incómoda en medio. ¿Por qué? Pues porque los problemas de la Primera Guerra nunca llegaron a resolverse, simplemente se quedaron latentes, esperando el momento de volver a estallar. Así que, ¿qué pasó? Pues que se juntó todo para crear la tormenta perfecta. Por un lado, el Tratado de Versalles, que impuso unas condiciones humillantes a Alemania, generando un resentimiento brutal. A eso súmale la crisis económica mundial de los años 30, que se llevó por delante a las democracias más frágiles. Este caos fue el caldo de cultivo ideal para el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el militarismo en Japón. ¿Y cuál fue la respuesta de las potencias occidentales? El apaciguamiento. Ceder y ceder, pensando que así evitarían otra guerra. Y en el mismísimo corazón de la ideología nazi estaba este concepto, el Lebensraum, el espacio vital. Ojo, porque no se trataba solo de recuperar los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. La ambición era infinitamente mayor. Conquistar todo el este de Europa, esclavizar o exterminar a los pueblos eslavos y crear un gigantesco imperio alemán. Bueno, pues con el escenario ya listo, pasamos a la siguiente fase. El eje desató una forma de guerrear completamente nueva y revolucionaria que puso a toda Europa de rodillas en un tiempo récord. Fijaos en esto porque es la definición pura de cinismo político. Dos enemigos mortales, nazismo y comunismo, que se dan la mano. Para Hitler, este pacto era oro. Le permitía invadir Polonia sin miedo a que la Unión Soviética le atacara por la espalda. Para Stalin, era una forma de ganar tiempo y de paso ampliar su territorio. La víctima, claro, fue Polonia, que quedó completamente sentenciada. Y a partir de ahí, las fichas del dominó cayeron una detrás de otra, a una velocidad de vértigo. El 1 de septiembre, Alemania invade. 2 días después, Gran Bretaña y Francia por fin reaccionan y declaran la guerra. Y apenas 2 semanas más tarde, la Unión Soviética cumple su parte del trato e invade Polonia desde el este. La guerra en Europa había comenzado oficialmente. La velocidad fue algo nunca visto. La Blitzkrieg era una táctica brutal, tanques y aviación trabajando juntos para perforar las defensas enemigas y crear un caos total. En menos de un año, casi toda Europa occidental, incluyendo una potencia como Francia, había caído. Solo Gran Bretaña aguantaba sola al otro lado del canal.
Pero lo que hasta ahora era una guerra europea estaba a punto de estallar y convertirse en algo mucho, mucho más grande. El año 1941 fue el punto de inflexión, el momento en que el conflicto se hizo de verdad mundial. Dos decisiones, dos momentos en 1941 que lo cambiaron absolutamente todo. En junio, Hitler, ciego de arrogancia y convencido de que podía ganar, traicionó a Stalin y lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. 6 meses después, al otro lado del mundo, Japón atacó por sorpresa a la flota estadounidense en Pearl Harbor. Estos dos ataques metieron de lleno en la guerra a la Unión Soviética y a Estados Unidos, los dos gigantes que inclinarían la balanza. Con la URSS y Estados Unidos en el tablero, el eje había llegado a su punto de máxima expansión. Se había estirado demasiado. Y a partir de este momento, la marea, muy despacio al principio pero sin pausa, empezó a girar en su contra. Este cambio se notó sobre todo en dos lugares muy distintos. En el frío terrible del este, el todopoderoso Sexto Ejército alemán quedó cercado y aniquilado en Stalingrado. Y mientras, en el sur, británicos y estadounidenses desembarcaban en el norte de África, empezando a apretar al eje desde el Mediterráneo. Es que es imposible exagerar la importancia de Stalingrado. No fue una batalla más, fue una carnicería que supuso el principio del fin para la Wehrmacht en el frente oriental. Fue una herida mortal de la que el ejército alemán se desangraría lentamente hasta el final de la guerra. El siguiente gran golpe para el eje vino por el sur. Después de limpiar el norte de África, los aliados dieron el salto a Sicilia y de ahí a la propia península italiana. El régimen fascista de Mussolini se vino abajo como un castillo de naipes y Italia, el primer y principal aliado de Hitler, se rindió. El vientre blando de Europa, como decía Churchill, estaba abierto. Y con esto, entramos ya en la fase final de la guerra en Europa. Con el eje contra las cuerdas en el este y en el sur, los aliados se prepararon para asestar el golpe definitivo desde el oeste. El cerco sobre la Alemania de Hitler estaba a punto de cerrarse para siempre. El 6 de junio de 1944. El famoso Día D. El tan esperado segundo frente se hizo realidad. Cientos de miles de soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía. Fue la mayor invasión por mar de toda la historia, una operación de una escala difícil de imaginar. Después de combates durísimos, lograron asegurar la zona, liberar París en agosto y comenzar la larga y sangrienta marcha hacia Alemania. Pero ojo, mientras todo esto pasaba en el este estaba ocurriendo algo igual de decisivo, si no más. El Ejército Rojo lanzó la Operación Bagration, una ofensiva gigantesca que literalmente desintegró al grupo de ejércitos centroalemán y abrió las puertas de Polonia y los Balcanes. Alemania estaba atrapada en un tornillo de banco que se cerraba desde dos direcciones. Claro, entre tanto movimiento de ejércitos es muy fácil perder de vista que esta guerra la sufrieron personas de carne y hueso. La historia de Julian Noga es un buen recordatorio. No era soldado, era un civil polaco cuyo único crimen fue enamorarse de una chica alemana. Sobrevivió al infierno del campo de concentración y fue liberado por los pelos en el último momento. Su historia es solo una entre millones, pero nos recuerda el coste humano real de todo esto. El final llegó de forma trepidante. Con el Ejército Rojo luchando ya en las calles de Berlín, Hitler se suicidó en su búnker. El 8 de mayo, Alemania se rindió sin condiciones. La guerra en Europa había terminado. Pero en el Pacífico la lucha continuaba. Para forzar la rendición de Japón y evitar una invasión que se preveía terroríficamente sangrienta, Estados Unidos utilizó un arma nueva y terrible. Después de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón se rindió. El 2 de septiembre de 1945, la Segunda Guerra Mundial llegó por fin a su fin. Y cuando el humo se disipó, el mundo que quedó era irreconocible. Los viejos imperios europeos eran una sombra de lo que habían sido. Dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se repartían el poder, dando comienzo a la Guerra Fría. Y con un coste humano aterrador, más de 60 millones de muertos, se intentó crear un nuevo orden internacional con las Naciones Unidas para que, con mayor o menor éxito, algo así no volviera a pasar nunca más. En este cuaderno solo hemos dibujado el mapa general de un conflicto inmenso y complejo. En las próximas entregas iremos abriendo las páginas de cada momento clave. El Día D, Stalingrado, el Holocausto, Pearl Harbor, para entender mejor qué pasó y qué podemos aprender. Por eso, la pregunta final queda en el aire. De todo lo que hemos visto, ¿qué momento de la guerra pide a gritos que le dediquemos nuestro próximo cuaderno?